¿Por qué una historia que ocurrió hace milenios en las arenas polvorientas de Canaán resuena aún en nuestros hogares, nuestras creencias y en cada decisión que tomamos? Piensa en la última vez que confiaste por completo en alguien. ¿Cómo reaccionarías si esa confianza se transformara en desilusión? La traición puede manifestarse de formas inesperadas, y lo que creías invencible puede derrumbarse en un instante. ¿Qué sucede cuando depositamos nuestra fuerza en un recurso ajeno y ese recurso se desvanece? En este relato milenario, descubriremos a un hombre con un don sobrenatural y a una mujer cuya astucia marcó un antes y un después. Exploraremos las motivaciones ocultas tras cada decisión y entenderemos que el poder verdadero no yace en músculos ni riquezas, sino en aquello que no podemos ver. ¿Te has preguntado qué significa ser fuerte cuando todo se derrumba a tu alrededor? ¿Estás dispuesto a confrontar tus propias sombras y reconocer tus vulnerabilidades? A lo largo de este video, te invito a reflexionar sobre tus propias batallas diarias. Quizá recuerdes jornadas en las que sentiste que el mundo conspiraba contra ti, o momentos en los que una persona inesperada cambió tu rumbo. Aquí nos sumergiremos en un viaje que va más allá de la superficie. Descubriremos las raíces de la traición, la búsqueda de la redención y el significado real de la fortaleza interior. ¿Estás listo para cuestionarte y encontrar respuestas que trascienden el tiempo? Comparte esta reflexión con quienes necesiten hallar su verdadero propósito. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel vivía bajo la sombra de un enemigo poderoso, los filisteos. Aquellas tierras, salpicadas de colinas y desiertos polvorientos, eran escenario de conflictos constantes. Las familias israelitas cultivaban sus campos y pastoreaban ovejas, pero cada día corrían el riesgo de perderlo todo bajo las exigencias de los filisteos, que impusieron tributos y controles en las rutas de comercio. La esperanza de liberación parecía desvanecerse con cada amanecer. En una pequeña aldea de la tribu de Dan vivían Manoa y su esposa, cuya vida estaba marcada por la espera. Durante años, ambos deseaban tener un hijo, pero no tenían noticias de ningún embarazo. Los vecinos comentaban en voz baja que el silencio de su hogar era una señal de tristeza, pues en aquella época la descendencia se consideraba una bendición esencial para el futuro de la familia. Sin embargo, lo cotidiano de esa pareja estaba a punto de cambiar. Una mañana, mientras la madre de aquel futuro héroe recogía recipientes de agua en el pozo, apareció un hombre con un brillo distinto en su presencia. No traía armadura ni acompañantes, su porte era modesto, pero irradiaba una energía suave. Con voz profunda le dijo: «Pronto concebirás y darás a luz un hijo. No bebas vino ni te acerques a bebidas fermentadas. No cortes su cabello, porque desde el vientre será nazareo, apartado para un propósito especial». Sin esperar respuesta, el mensajero se desvaneció como un soplo de viento. La mujer regresó a su hogar llena de asombro y narró todo a su esposo. Manoa sintió temor y reverencia al comprender que aquel anuncio provenía de alguien muy distinto a los visitantes habituales. La costumbre nazarea implicaba un voto de dedicación total a Dios. El niño no bebería vino, no comería alimentos impuros y no se recortaría el cabello. Esa norma era poco habitual en la comunidad, pues significaba renunciar a placeres y tradiciones populares. Sin embargo, Manoa y su esposa aceptaron con humildad, sabiendo que aquella promesa guardaba un significado superior. Pasaron los meses y la mujer dio a luz a un hijo al que llamaron Sansón. Desde su nacimiento, el bebé fue objeto de admiración. Su piel brillante y sus ojos curiosos indicaban que no era un niño común. Los ancianos de la tribu se preguntaban si aquel pequeño cumpliría la profecía de liberar a Israel del yugo filisteo. En su hogar, Sansón creció rodeado del respeto y la expectativa de quienes presagiaban un destino extraordinario. Su madre cuidó cada detalle de su educación, hablando con él sobre el voto nazareo y el significado de mantenerse apartado de lo mundano. Mientras tanto, Manoa trabajaba en el campo, esforzándose para proteger las fronteras de su aldea. El entorno en el que vivía Sansón combinaba tradiciones antiguas y la urgencia de un pueblo que añoraba libertad. Aunque su hogar era sencillo, impregnado de oraciones y enseñanzas,
También se sentía el peso de la opresión diaria. Cada paso fuera de la casa podía enfrentar a los habitantes con soldados filisteos cobrando impuestos, castrando la alegría de la convivencia. Así, sin saberlo por completo, Sansón absorbía en su juventud la información de un pueblo ansioso por un cambio. Su fuerza aún no se manifestaba por completo, pero cada día su cuerpo crecía fuerte, sus movimientos se hacían más ágiles y su espíritu se llenaba de un anhelo profundo: ser el instrumento que restauraría la esperanza en los corazones de su gente. Desde los primeros años, Sansón mostró señales de algo fuera de lo ordinario. Su madre, consciente del voto nazareo que lo cubría, aprovechaba cada instante para instruirlo en valores de devoción y responsabilidad. Le hablaba del sentido de permanecer apartado de ciertos placeres. Ten cuidado con el vino y los alimentos impuros, hijo. Tu vida tiene un propósito más grande que el de cualquier joven de la aldea. Los amaneceres en la tribu de Dan eran silenciosos. A primera hora la familia se reunía para orar junto al primer rayo de luz. Sansón, aún pequeño, observaba con atención cómo sus padres inclinaban sus cabezas y murmuraban peticiones. Aunque no comprendía todas las palabras, intuía que algo poderoso los unía: la fe de creer en promesas más allá de la vista humana. Al correr de los inviernos, su cuerpo cobró vigor de forma notable. Mientras los otros niños jugaban con muñecos de arcilla, él levantaba troncos y pequeños animales sin apenas esfuerzo. Aquellos que lo vieron por primera vez sintieron asombro. Un ser tan joven que sujetaba piezas de madera tan pesadas parecía obra de algo sobrenatural. En las noches, su madre solía recitar historias antiguas alrededor del fuego. Hablaba de profetas que recibían mensajes celestiales y de libertadores que rompían cadenas invisibles. Sansón escuchaba, sediento de más relatos. Aunque aún no podía comprender el alcance de su misión, intuía que su vida no sería como la de otros. A menudo soñaba con campos dorados y cielos encendidos, vislumbrando una figura colérica que lo impulsaba a proteger a su pueblo. La profecía que anunciara el ángel en el pozo cobraba fuerza en cada oración. Desde temprana edad, Sansón percibía en su interior un murmullo constante: «Eres elegido, serás el instrumento que cambiará el destino de tu nación». No sabía cómo usar ese impulso, pero sentía que debía honrar aquel llamado. Cada primavera, la familia asistía a ceremonias comunitarias donde compartían alimentos sencillos y recitaban plegarias por libertad. Sansón, con mirada viva, se dirigía al altar improvisado y ofrecía una pequeña ofrenda de trigo, simbolizando su gratitud. Allí, bajo el murmullo de tambores suaves, escuchaba a los ancianos que recordaban épocas de gloria y promesas incumplidas. Esas palabras le calaban en el corazón, infundiéndole un deseo de ser diferente. Con el paso de los años, su reputación de fuerza no tardó en propagarse. Vecinos que lo veían cargando arados o rompiendo troncos de un solo golpe, compartían historias en el mercado. ¿Has visto a ese muchacho? Parece imbatible. Sin embargo, detrás de cada hazaña física, su madre lo animaba a cuidar su carácter. No permitas que la ira te consuma. La verdadera fuerza nace de la humildad. Mientras tanto, Manoa se mantenía alerta, entrenando con Sansón bajo la sombra de higueras centenarias. Le enseñaba a usar la honda y mostrar respeto por las tradiciones de la tribu. A cada instrucción, Sansón escuchaba con respeto, pero el eco de aquella voz interior lo impulsaba a aspirar a algo más alto: ser el paladín que pondría fin a la opresión. Así, Sansón creció absorbiendo enseñanzas de devoción, generosidad y disciplina. Aunque su futuro aún no se revelaba por completo, cada paso que daba, cada músculo que fortalecía, lo acercaba a la realización de la antigua promesa: liberar a su pueblo y devolver la esperanza donde había cenizas. En su juventud, Sansón empezó a descubrir dones que sobrepasaban la realidad de su entorno. Una mañana, mientras recorría un sendero polvoriento, se encontró ante un león que rugía con furia. Los cazadores locales retrocedieron al ver a la criatura, pero Sansón avanzó con paso firme. Con un solo movimiento, alzó el puño y golpeó el hocico del animal. El rugido cesó y el cuerpo del león cayó sin vida al suelo. Los testigos que observaron a distancia
Sintieron un escalofrío. Aquel joven parecía poseer fuerza de otro mundo. No pasó mucho tiempo antes de que se presentara un desafío aún mayor. Un día, un grupo de 1000 guerreros filisteos emboscó un campamento israelita cercano, buscando someter a su gente. Al enterarse, Sansón tomó una quijada de asno que había encontrado abandonada y se adentró en la llanura al amanecer. La brisa matinal levantaba motas de polvo mientras avanzaba sin miedo. Al llegar, alzó la mandíbula con ambas manos y afrontó a la multitud. Cada golpe resonaba como un trueno. Uno tras otro los filisteos caían, incapaces de comprender cómo aquel arma tosca desataba destrucción. La noticia de estos hechos recorrió rápidamente la región. Algunos ancianos susurraban que Sansón estaba sostenido por un vínculo divino, pues nadie por sí solo habría vencido a un león sin armas ni eliminado a tantos enemigos con un simple fragmento óseo. Varios padres llevaron a sus hijos para que observaran de lejos, intentando descifrar el origen de ese poder sobrenatural. Con el pasar de las estaciones, Sansón realizó más proezas que asombraron a todo Israel. En una ocasión, derribó el portón de un fuerte filisteo, empujando sus pesados goznes con un empujón. En otro día, al escoltar una caravana de comerciantes, levantó un carro hundido en la arena, permitiendo que rescatara las provisiones. Cada hazaña demostraba resistencia inusual, como si su cuerpo respondiera a impulsos que no pertenecían a este mundo. Mientras tanto, sus adversarios lo observaban con desconcierto y miedo. En sus reuniones secretas, los príncipes filisteos debatían cómo enfrentar a un adversario que parecía invulnerable. Ni ejércitos multitudinarios ni arcos bien afinados bastaban para detenerlo. La incertidumbre crecía entre las familias israelitas que veían en Sansón la esperanza de liberarse de la opresión. Sin embargo, también surgía una inquietud. ¿Podría un solo individuo sostener la carga de un pueblo entero? Sin respuestas definitivas, las aldeas entonaban canciones que hablaban de aquel varón invencible. A pesar de las dudas, el pueblo creía en su salvación. Cuando esa fuerza cediera, dejaría un verdadero vacío. Aún así, en cada aldea cantaban su valor, y su leyenda ardía como fuego desértico, avivando la fe de todos. Desde muy joven, Sansón sintió una atracción inmediata hacia una joven filistea llamada Lacuna, nombre, cuya belleza destacaba entre la multitud. Sin dudarlo, decidió solicitar su mano ante el asombro de sus padres. Su madre, con el corazón en un puño, le advirtió: «Hijo, debes recordar la promesa que recae sobre ti desde tu nacimiento. Esa unión podría alejarte del propósito que Dios te ha señalado». Mas Sansón, impulsado por sus sentimientos, ignoró el consejo y partió hacia la casa de su pretendida. La ceremonia se celebró en medio de cánticos y banquetes que duraron 3 días. Invitados de ambos lados se reunieron en un gran patio adornado con antorchas y flores silvestres. Sansón, entusiasmado, demostró sus habilidades al atrapar serpientes que se habían introducido en el campo cercano, como gesto de valentía. Los presentes lo aclamaron, creyendo que aquel acto confirmaba su destino de héroe. Sin embargo, aquel gesto valiente encendió recelos entre los líderes filisteos, pues veían en su popularidad una amenaza a su autoridad. Al cabo de unos meses, la relación comenzó a revelar fisuras. Por un lado, Sansón esperaba que el vínculo acercara a israelitas y filisteos. Por el otro, ella parecía más preocupada por complacer a sus parientes que por profundizar su amor. En una tarde calurosa, Sansón, sintiendo celos y confusión, decidió demostrar nuevamente su poder. Recorrió los campos de cultivo cercanos y con un solo brazo arrancó las puertas de la ciudad vecina, depositándolas a sus hombros como trofeo. Cuando regresó, encontró la casa de su esposa vacía, pues ella había sido escoltada a la ciudad por temor a su impulsividad. Afligido, Sansón comprendió que su pasión lo llevaba a decisiones precipitadas. Sintió que su fuerza no bastaba para mantener un amor que debía trascender razas y familias enfrentadas. Al regresar a su tribu, se encontró con el regaño de su madre y el silencio de los ancianos. Allí, en la modestia de su hogar, reflexionó sobre el precio de sus actos. Recordó la ley nazarea que lo apartaba de placeres fáciles y comprendió, por primera vez,
que sus antojos podían desviarlo del camino que le correspondía. Poco a poco, la primera llama de amor se tornó en un recordatorio de su debilidad. Sansón sabía que su misión era mayor que cualquier vínculo sentimental. En su pecho se encendió un fuego nuevo, el deseo de no permitir que ninguna relación interfiriera con su responsabilidad de liberar a Israel. Sin embargo, ese deseo no haría más que preparar el terreno para un encuentro aún más peligroso, donde su corazón y su fuerza serían puestos a prueba como nunca antes. El recuerdo de sus acciones impulsivas quedó grabado en las conversaciones de la aldea. Algunos afirmaban que, de no contener su ímpetu, sacrificaría no solo su felicidad, sino también el futuro de toda su tribu. Otros decían que su destino estaba sellado y que tarde o temprano su pasión y su fuerza se enfrentarían a desafíos que ninguno podía prever. Sin duda, era el preludio de lo que vendría. Una tarde, el sol declinaba y pintaba el horizonte de tonos ocres. De pronto, por el sendero principal de la aldea, emergió una mujer envuelta en misterio. Su presencia alteró el ambiente. Las conversaciones se interrumpieron y los pasos se hicieron más lentos. Caminó con elegancia sobre la tierra seca, como si cada pisada dejara un rastro de esperanza y temor. Cuando la figura se detuvo en la plaza, el joven que había demostrado fuerza excepcional la observó atento. Su mirada se encontró con la de ella, unos ojos profundos, oscuros como la noche sin estrellas, capaces de atrapar el pensamiento. Él se desconcertó, pues, a pesar de haber sobrevivido a retos insólitos, jamás había visto un semblante con tal fascinación y desconfianza. La recién llegada vestía atuendos colorados y detalles bordados que contrastaban con la sencillez del lugar. Un aroma a mirra flotaba en el aire, como si anunciara historias lejanas. Al notar el silencio, algunos pobladores se acercaron a observarla, guardando distancia, pues su porte sugería autoridad y astucia. La mujer saludó con un gesto de cabeza y avanzó hasta quedar frente a la enfermera de piedra, testigo mudo de relatos pasados. Tras una breve pausa, su voz emergió, suave pero firme. «Busco al hombre cuya fama trasciende fronteras. Dicen que posee vigor sobrehumano». «Así es», respondió él, acercándose con cautela. «¿Qué deseas de mí?» Ella esbozó una sonrisa antes de comenzar su relato. Dijo provenir de tierras donde la opresión reinaba y el futuro se tornaba incierto. Narró anécdotas de penuria y vislumbres de esperanza. En cada frase insinuó que la valentía de aquel joven podría cambiar el destino de muchos. Mientras hablaba, él percibía que su mente quedaba cautiva. Cada palabra resonaba en su interior, despertando emociones nuevas. Describía bosques agrestes, colinas solitarias y aldeas asediadas. Habló de voces que pedían auxilio, sin mencionar nombres exactos. Captó su atención con la promesa de un propósito mayor: liberar a quienes sufrían. Entre sus palabras surgió la idea de un profundo afecto si colaboraban. Sus ojos brillaron con determinación y su semblante reveló tanto deseo como sutil manipulación. Al oírla, el varón sintió un empeño creciente por proteger a quien lo necesitara. Las antorchas que rodeaban la plaza proyectaban sombras danzantes, otorgando un aire teatral. El murmullo de la multitud cedió a un silencio expectante, mientras el viento arrastraba motas de polvo como recordatorio de la fragilidad humana. Tras unos instantes de reflexión, el joven se acercó. Sin palabras, alargó la mano, aceptando comprometerse con quien fuera capaz de inspirarlo. Aquella mujer sonrió con astucia y, sin articular más, se retiró con paso lento, consciente de haber sembrado la semilla de un vínculo que marcaría el curso de los acontecimientos. La plaza enmudeció. Algunos sintieron un escalofrío, otros una chispa de esperanza. A partir de ese instante, la vida del joven cambiaría, pues descubriría que su fortaleza física y su espíritu serían llevados al límite por la mujer de mirada hipnótica. El encuentro marcó el preludio de un desafío inminente. La tensión entre ambos crecía con cada encuentro secreto. Dalila, determinada a descubrir el origen de aquella fuerza prodigiosa, comenzó su primer plan al preparar unas finas cuerdas trenzadas con lino y palma. Bajo el resplandor tenue de una lámpara, pronunció en voz baja: «Confía en mí, mi valentía no fallará». El hombre, cegado por el afecto,
aceptó entregarse a la prueba. Ella, con destreza, sujetó las tiras alrededor de los brazos de él mientras dormía. Temprano, envió un mensajero para medir su reacción. Al intentar levantarse, sintió la presión, mas con un impulso soberbio rompió las ligaduras como si fueran hojas secas. La mujer fingió sorpresa. Debo haberme equivocado. Quizá necesite algo más fuerte. Así terminó la primera trampa, con el joven sonriendo, convencido de que ningún artificio podría doblegarlo. Determinado a no rendirse, Dalila ideó su segunda estrategia, una red elaborada con fibras robustas destinada a inmovilizar el cuerpo. Durante un festejo al atardecer, lo invitó a descansar en un lecho improvisado en el patio. Él, confiado, se mantuvo recostado mientras ella extendía la red bajo el colchón. Cuando la luz del fuego iluminó el rostro de ella, lanzó la trama sobre sus extremidades, provocando un chasquido al cerrar el tejido. Sin embargo, al oír el crujir y notar el estrépito, el joven se incorporó con fuerza sobrenatural, rompiendo el lienzo en 1000 pedazos. Tras un breve gruñido de frustración, exclamó: «Tus esfuerzos no bastan». Frustrada, Dalila retiró los restos de la red y contuvo sus emociones para pensar en un método definitivo. Para la tercera ocasión, recurrió a herreros expertos que forjaron unas botas con puntas internas de metal endurecido. Bajo la excusa de un regalo elegante, las presentó. «Pruébate esto y camina ante mí. Verás cómo te embellecen». Con orgullo, él deslizó sus pies en el calzado. En cuanto apoyó un pie en la tierra, sintió un pinchazo tan intenso que el metal se incrustó en el suelo, aferrándolo. Sin medir la dimensión del peligro, intentó retroceder, pero las puntas se clavaron con mayor firmeza. Gritó: «¿Qué tipo de artimaña es esta?». Desesperado, usó ambas manos para arrancar las botas, pero cada tirón provocó un crujido de huesos imaginarios. Finalmente, logró liberarse con un estallido ronco, dejando el par roto frente a su amada. Ella, fingiendo remordimiento, se acercó. «Perdóname, mi fuerza te intimida más de lo que imaginabas». A pesar del dolor, él la miró con furia contenida. Comprendió que cada engaño había sido preparado con intención de exponer su vulnerabilidad. Tras esas 3 humillaciones, la mujer guardó silencio, consciente de que debía ser más astuta. Observó al hombre recobrar el aliento, su mirada fija en el horizonte. En su mente surgió la certeza de que debía encontrar la clave que nunca cambió. La verdadera fuerza nacía de un compromiso inquebrantable con algo superior a lo físico. Mientras él acomodaba su orgullo herido, ella susurró promesas de amor y colaboración, alimentando la ilusión de un propósito compartido. El plan aún no había fracasado, pues sabía que la última tentativa, aquella que jamás olvidaría, estaba por suceder. La multitud que presenció la escena guardó silencio. Algunos comentaban con recelo que el vínculo entre ambos se volvía tóxico. La confianza y la capacidad habían chocado, dejando al descubierto el complejo equilibrio entre poder y devoción. Bajo el cielo crepuscular, las sombras se alargaban, anticipando el desenlace que pondría a prueba el destino de ambos. En una noche silenciosa, el cielo se oscurecía sin un solo susurro de viento. Las antorchas que antes iluminaban la casa de Dalila se habían apagado, dejando solo la luz tenue de una lámpara de aceite. Allí, en esa quietud, Sansón sintió cómo su corazón latía con mayor fuerza, como si presentiera que algo trascendental estaba por suceder. La habitual certidumbre que lo había sostenido en todas sus gestas heroicas cedía espacio a una inquietud profunda, producto del vínculo que se había ido tejiendo con aquella mujer de mirada enigmática. Dalila, sentada en un cojín frente a él, observaba cada gesto con paciencia contenida. Sus labios esbozaban una sonrisa apenas perceptible y en sus ojos se adivinaba una intención calculada. Durante semanas había escuchado los rumores de su audacia, sus carreras por la tierra árida y sus victorias sobre ejércitos enteros. Pero su verdadera tarea comenzaría aquella misma noche, cuando supiera cómo quebrar la fuente de su fortaleza. Con voz suave interpeló: «Has superado ataduras de hierro, redes impenetrables y gélidas trampas que buscaban detenerte. Sin embargo, sigues en pie. ¿Acaso tu poder es eterno o existe un secreto oculto que tú mismo desconoces?» El hombre reprimió un suspiro.
Había sido halagado por sus elogios, pero al mismo tiempo, la sospecha y la ternura tejían un nudo en su garganta. Había resistido cada engaño anterior con su vigor, pero ahora él temía que su propio deseo por agradarla nublara su juicio. Se desplazó un poco, tratando de mantener la compostura, y respondió: «He revelado mi fuerza en incontables batallas, pero mi fortaleza no es de mí. Mi fuerza brota de algo que me ata y me protege. Si esa unión se rompe, mi poder se desvanece». Dalila inclinó la cabeza, como si procesara cada palabra con meticulosidad. En su mente, calculaba el momento oportuno. Sostenía en su mano una breve daga de hierro, oculta entre las telas bordadas. Con delicadeza fingida, acercó una jarra con agua fresca. La vertió en una tina de bronce y la colocó cerca de Sansón, invitándolo a lavar sus pies. Él, confiado, accedió. Mientras entraba en la pequeña habitación, su espíritu oscilaba entre la calma y la incertidumbre. Había confiado en aquella mujer hasta el punto de compartir detalles íntimos de su vida. Sentado, Sansón depositó las piernas en el recipiente humeante. El vapor le acariciaba la piel y le invitaba a caer en un estado de aparente relajación. Después de unos segundos, Dalila se inclinó y posó la mano sobre su cabello, deslizando sus dedos lentamente hacia la nuca. Aquel contacto, que podría haber parecido un gesto de ternura, en realidad portaba una intención letal. Con voz casi imperceptible, ella musitó: «Confía en mí, amado. Si de veras me amas, dímelo todo. Muéstrame la raíz de tu vigor, para que juntos podamos enaltecerlo, no para destruirlo». El pulso de Sansón se aceleró. Por un instante, creyó que su vulnerabilidad se vería recompensada por una alianza sincera. Cedió y, con voz opaca, deslizó su confesión: «Una vez que mi cabello sea cortado, mis actos heroicos se desvanecerán. Ese cabello es el símbolo de mi consagración. En él reside la fuente de mi vigor. Sin él, quedo despojado de cualquier fuerza extraordinaria». Antes de que la última palabra terminara de salir de sus labios, Dalila desplegó la daga con un movimiento ágil. En un acto breve pero definitivo, comenzó a cegar cada hebra que emergía del cráneo de Sansón. Él, aturdido, intentó incorporarse, pero las piernas le flaquearon. La energía que lo sostenía se disipó en un instante, como niebla al amanecer. Sus manos buscaron retener el cabello que caía, pero sus dedos hallaron solo crines sueltas y la afilada sombra de la traición. Cuando la mujer hubo terminado, se apartó unos pasos y, tomando valor, susurró mientras sus ojos destellaban astucia: «Mi poder no pretende destruirte. Solo quería proteger lo que de veras importa». Con la daga ya envuelta en su vestido, Dalila se levantó y salió de la estancia. El estrépito de puertas abriéndose resonó como un zumbido en los oídos de Sansón, que, lleno de confusión, sintió un frío profundo recorrer sus hombros. Intentó hablar, pero sus labios solo formaron un hilo de voz que se perdió en el silencio. «¿Por qué?» Antes de poder terminar su pregunta, la puerta se cerró de golpe, dejándolo en penumbras. Sin su leal fortaleza, Sansón comprendió que ya no podría sostenerse ante los guardias que, instantes después, irrumpieron en la estancia. Lo apresaron con rapidez. Esposas de bronce se cerraron alrededor de sus muñecas y, llevando ante la multitud que, en ese mismo momento, aguardaba el espectáculo. Al salir al exterior, el aire nocturno chocó contra su rostro. Sintió que su fuerza había huido de su cuerpo, pero su espíritu ardía con un fuego de indignación. Percibió en la distancia el murmullo de una gente expectante, con antorchas alzadas y rostros expectantes. Cuando lo condujeron a la plaza principal, sus pasos eran lentos, como si cada paso pesara una tonelada. La multitud lo vitoreaba con gestos de burla, convencida de que aquel hombre, antaño invencible, ahora se hallaba rendido ante su destino. Mientras aquel grupo de filisteos lo conducía, Dalila, desde la entrada de un recinto cercano, observó con semblante impasible. Sabía que el vínculo que había tejido bastaba para derrumbar la leyenda viviente, y aunque su vigor le fuera arrebatado, la traición que tejió quedaría sellada en la memoria de todos. La noche cobró un matiz diferente. La oscuridad que envolvía al héroe marcaba el inicio de un nuevo capítulo, donde la fuerza ya no procedía del cuerpo, sino de un anhelo profundo de redención. Sin cabello y con los brazos encadenados, Sansón fue llevado a Gaza,
y aquel instante en que se dio su confianza se convertiría en un hito que atestiguaría las consecuencias de una traición urdida desde la pasión y la astucia. Sansón fue arrastrado al amanecer. Sus pies descalzos rozaban la arena fría de Gaza. Los guardias filisteos lo empujaron con rudeza hasta la plaza central, donde centenares de habitantes ya se habían congregado. Él caminaba encorvado, sintiendo el filo del desprecio en cada mirada. Sus templos, antaño robustos, ahora perdían todo su esplendor ante la impotencia que lo envolvía. Lo colocaron frente a la estatua de Dagón, cuyo altar relucía con ofrendas de granos y metales. No tuvo oportunidad de erguirse. Esposas de bronce se ajustaron a sus muñecas, clavándose como cuchillas diminutas. El alarido de la multitud se elevó al unísono, riendo y vitoreando la derrota del legendario héroe. En cada grito había burla, en cada gesto, desprecio. Uno de los principales sacerdotes se adelantó, sosteniendo una copa llena de vino. Con tono burlesco, la acercó a sus labios vendados y espetó: «Prueba tu propia medicina, Sansón, que tu fuerza se esfume». Sansón intentó mantener la dignidad, pero su voz apenas fue un murmullo. «Ya no pertenezco a mí». No hubo más tiempo para hablar. Lo condujeron hasta el umbral del templo mayor, donde le vendaron los ojos y obligaron a girar una rueda de molino. Cada giro provocaba aspereza en su piel, y los corredores atestados resonaban con sus gemidos. Sus hombros se encorvaban, su espalda se curvaba, y sin darse cuenta, lágrimas surcaron su rostro. La gente lo ridiculizaba. Algunos le arrojaban frutas podridas, otros lo empujaban con lanzas romas. Las carcajadas dibujaban un escenario de humillación colectiva. Entre cuchicheos se comentaba que el hombre que una vez venció a ejércitos ahora apenas podía sostener su propio peso. De pronto, el clamor aumentó cuando el sacerdote mayor alzó los brazos y proclamó: «Mirad al gigante que cayó de su pedestal». Con sus últimas fuerzas, Sansón sintió una punzada de resentimiento, mas también comprendió que aquella afrenta lo abría a una lección mayor. La dignidad no reside en el cuerpo, sino en el corazón que elige perdonar. Bajo la furia del pueblo, su espíritu se templaba para el día en que, sin fuerza humana, hallaría la fuerza de lo divino. Sentado en la oscura celda, Sansón sentía el peso del silencio aplastando su espíritu. Las piedras húmedas que lo rodeaban goteaban con lentitud, recordándole que cada gota simbolizaba un instante de arrepentimiento. Su cuerpo, una vez invencible, ahora yacía agotado, las manos marcadas por las esposas y los pies entumecidos por el frío del suelo rocoso. Sin embargo, en medio de aquella penumbra, comenzó a percibir un murmullo interior, un eco que lo instaba a mirar más allá de su derrota. Al levantar la vista, aspiró el aire cargado de humedad y exhaló un suspiro profundo. Vio cómo un hilo de luz se colaba por una brecha en la puerta de hierro, dibujando una delgada línea sobre sus párpados. Esa claridad mínima le recordó su promesa ancestral, el voto que lo apartaba de vino, de impurezas y de cortes en su cabello. Con cada centímetro que su cabello crecía, una chispa de fe se encendía en su pecho. Cerró los ojos y rememoró los primeros días de su vida, cuando un mensajero profético anunció su destino. Recordó las enseñanzas de su madre, las historias que hablaban de liberación y del poder invisible que superaba cualquier fuerza humana. Entonces, sintió un calor inesperado recorrer su interior, un rayo de esperanza que brotaba de su convicción más profunda. La verdadera fortaleza no radica en los músculos, sino en la fe que sostiene el alma. Con cuidado, dirigió sus pensamientos hacia una breve plegaria. Señor, escucha mi clamor y permite que, aunque mi cuerpo sea débil, mi espíritu resplandezca con tu cercanía. Al pronunciar esas palabras, una calma renovadora inundó su ser. Comprendió que la humillación de su captura no era el final, sino el umbral para un camino de redención. Así, en medio del silencio carcelario, Sansón halló la certeza de que su valor no desaparecía con la debilidad del cuerpo. Decidió confiar en aquella fuerza oculta, en el vínculo sagrado cuyo símbolo era su cabellera, que crecía imperceptible, tejiendo la promesa de un nuevo capítulo donde la luz vencería a la oscuridad. Al llegar la celebración en honor a Dagón,
El templo vibraba con cánticos y antorchas que danzaban bajo el cielo nocturno. Frente al altar, la multitud se apiñaba, ansiosa por contemplar la humillación que aguardaba a aquel hombre, cuya fama se había extendido más allá de las fronteras. Sansón, con los ojos vendados, escuchaba el eco de tambores y el murmullo expectante de cientos de voces. Sus brazos aún temblaban, pese a los meses de cautiverio, pero en su interior latía una determinación renovada. Guiado a tientas, fue colocado entre dos pilares enormes que sostenían la estructura principal. El aire olía a incienso y a pólvora de las antorchas, creando un ambiente denso. Los sacerdotes y nobles filisteos se situaron en lo alto de gradas, presumiendo su victoria. Un silencio tenso se apoderó del recinto justo cuando el sumo pontífice, con un gesto solemne, alzó la mano para pedir atención. Sansón, sintiéndose minúsculo en aquel escenario, extendió sus manos hacia los lados y palpó la superficie rugosa de las columnas. Sus dedos trazaron los surcos de los grabados, tallados con símbolos de poder pagano. Inspiró hondo, recordando su promesa de confiar en la fuerza que provenía de lo invisible. Con voz firme, pronunció una súplica. «Oh Señor, permite que tu nombre sea exaltado hoy, aunque tan solo mis huesos queden en pie». En ese instante, contrajo los músculos con toda la energía que aún le quedaba. Las vigas crujieron y una vibración recorrió la losa piedra a piedra. La multitud contuvo el aliento. Con un segundo impulso, Sansón empujó de nuevo y los pilares comenzaron a ceder, desplazándose lentamente hacia adentro. El tronido final retumbó como un trueno. La estructura se desplomó en un estruendoso choque de rocas y polvo. Los gritos de desesperación llenaron el aire mientras las vigas caían sobre los asientos y los altares. El suelo tembló bajo los pies y una nube de escombros ascendió, cubriendo a todos con un velo gris. En medio del caos, la figura encorvada de Sansón se alzó un instante más, hasta que el peso de las piedras lo venció. Con su último aliento, logró consumar su sacrificio. Cuando el polvo se disipó, solo un silencio sepulcral reinó en el templo arruinado. Entre las ruinas, los israelitas, que habían permanecido a distancia, se acercaron con cautela. Encontraron a Sansón tendido en medio del derrumbe, ya sin vida, pero su gesto reflejaba paz. La derrota aparente se tornó triunfo. Su acción derribó la opresión que pesaba sobre su pueblo. Al amanecer, los israelitas se acercaron con cautela al templo destruido. Entre escombros, hallaron a Sansón sin vida, tendido junto a fragmentos de columnas y restos de vigas. Su sacrificio encendió de nuevo la esperanza. La figura que había sido invencible ahora simbolizaba la liberación de la opresión. Sin él, las ciudades filisteas perdieron la apariencia de invulnerables. Los líderes de Israel convocaron un consejo para certificar la tregua. La noticia de la derrota del enemigo inspiró unidad y alivió la carga de tributos impuestos a los campesinos. Antiguos adversarios filisteos, impresionados por el valor de Sansón, empezaron a negociar acuerdos que garantizaron la seguridad de las aldeas cercanas. En los días posteriores, surgió un nuevo juez que impulsó la reconstrucción de hogares y restableció rutas de comercio. La memoria de las hazañas del héroe se transmitió de forma oral en festivales y celebraciones, destacando que la fuerza verdadera nace de la fe y la determinación más que de la destreza física. Con el paso de las generaciones, su historia se convirtió en mito fundacional. Artistas y artesanos confeccionaron insignias con símbolos alusivos al cabello y la libertad, mientras poetas exaltaban su sacrificio en versos que viajaban de pueblo en pueblo. Cuentacuentos relataban la caída del templo como ejemplo de la victoria espiritual que supera al poder material. Así, el nombre de Sansón trascendió su propia muerte. Su legado enseñó que la derrota se convierte en triunfo cuando la fe guía el camino, recordando que valor y fe reconstruyen naciones. Llegar a los 40 o 50 años trae experiencias que moldean nuestro carácter. Primero, reconocer vulnerabilidades. Al igual que Sansón confió donde no debía, quizá hayas depositado expectativas en relaciones o situaciones que no resistieron la prueba del tiempo. Identifica esos puntos débiles y reflexiona en cómo protegerlos mejor. Segundo,
Valorar el origen de tu fortaleza. Más allá de habilidades físicas o logros profesionales, examina qué te sostiene en las dificultades. Puede ser la fe, la familia o una causa personal. Dedica unos minutos cada mañana a agradecer esa fuente inquebrantable que renueva tu ánimo. Tercero, aprender del arrepentimiento. Si alguna vez fallaste al priorizar deseos efímeros, reconoce el error y busca reparar vínculos. El acto de pedir perdón genera sanación personal sin importar la edad. Finalmente, comprometerte con un legado. Investiga cómo compartir tu sabiduría con la comunidad. Tal vez sea guiando jóvenes, apoyando proyectos locales o documentando aprendizajes. Al hacerlo, tu historia se convierte en inspiración para otros. ¿Qué experiencia te enseñó a no depositar tu confianza en quien luego te decepcionó? ¿De qué manera encuentras fortaleza cuando las circunstancias te dejan sin apoyo? ¿Quién o qué ha sido tu ancla en tiempos de adversidad, evitando que sucumbas al desaliento? ¿Cómo enfrentarías un desafío interior que pone a prueba tus creencias y valores? ¿Qué acción concreta podrías realizar hoy para fortalecer tus vínculos y evitar errores del pasado? ¿Por qué resulta importante reconocer nuestras fallas antes de que el orgullo nos lleve a la caída? ¿En qué aspectos de tu vida necesitas pedir perdón para sanar heridas antiguas? Si este relato despertó tu curiosidad, ¿qué paso estás dispuesto a dar hoy para fortalecer tu fe? ¿Cómo transformarías tu propia historia a partir de las enseñanzas de este pasaje? Comparte tus reflexiones en los comentarios y ayúdanos a construir un espacio que promueva cambios auténticos. Si deseas seguir explorando narraciones que nutran tu espíritu y enrichen tu propósito, suscríbete ahora y activa el icono de notificaciones. Así no te perderás futuros episodios que pueden cambiar tu perspectiva. Recuerda, la fortaleza genuina brota cuando reconocemos nuestras limitaciones y dirigimos la mirada hacia horizontes de esperanza. Te esperamos en el siguiente capítulo para continuar este camino de transformación. Antes de despedirnos, reflexiona. ¿Qué legado deseas dejar? Toma un instante para identificar un pequeño paso que puedas dar esta semana y compártelo con nosotros. Déjanos un me gusta si este mensaje te ha conmovido.